Amigos de Contracorriente Digital, muy buenas tardes. Un nuevo programa, esta vez aluciente a la festividad cristiana que muy pronto la vamos a vivir, a pesar de que el mundo y aquí en nuestro país quieren ocultar, quieren aniquilar ese sentimiento cristiano en nuestro Perú. Y el título que le hemos dado es La importancia del nacimiento de Jesús para la vida, los pueblos y las naciones. Hemos nosotros considerado que hay que tratar no superficialmente ni tampoco festivamente lo que representa el nacimiento de Jesús para nosotros los creyentes, los católicos, los evangélicos y todos los cristianos en general. A diferencia de aquellos que más bien tratan de apagar el espíritu y el amor que nosotros tenemos a Jesús. Y su nacimiento es de una profundidad espiritual maravillosa, más que lo material. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a analizar. Jesús trae sentido a la vida, ese es su principal propósito, dar sentido a la vida, para no vivir desordenadamente, para no vivir sin brújula, sin control, y nuestra vida no tiene, por eso, un rumbo adecuado, una finalidad y un objetivo, que es lo que nos da alegría, chispa, lucha, guerra en el sentido de defender la verdad. Esa es la violencia distinta a la que se usa en las calles, los ateos, las feministas, los marxistas, los socialistas, los caviares. Es muy diferente. Es otra de las formas de poder entender lo que es una reflexión de la profundidad de este nacimiento. Ustedes recuerdan a Viktor Frankl, el psiquiatra, psicólogo de la logoterapia, uno de los creadores de la tercera vía de Viena, junto con Rudolf Albers, que fue su maestro. Viktor Frankl fue judío, que también él consideraba la dimensión espiritual muy importante para que nuestra vida sea diferente. No sea pesimista, derrotista, apático, sin fuerza, con miedo, con cobardía. Y como lo hemos escuchado hace poco, del gobernante que ya está cansado, ya está saturado, parece que hubiera trabajado una eternidad. Eso es cuando hay vacío del alma. Eso es cuando no se tiene a Dios en las vidas. Y por eso viene la tristeza, vienen las angustias de todo tipo, vienen las depresiones y principalmente la angustia existencial. Viktor Frankl, cuando hablaba del sentido de la vida, tiene que tener un propósito. Él como judío estaba marcando el aspecto biológico, corporal, somático, como también psicológico y como también espiritual. Pero él lo hacía en relación a su formación espiritual judía, al Dios creador. Muy bien. Nosotros como cristianos, Jesús viene a traer el sentido de la vida en Él, con Él y para Él.
algo que complementa. Y lo decía Rudolf Allers, que tenía una formación católica distinta. Entonces, el nacimiento de Jesús, ¿qué viene a traer? El sentido de la vida, para que tu vida sea correcta, en el buen obrar, en el bien, no cansarse nunca de hacer el bien cuando está disponibilidad, en el servicio, en la decencia, todo eso, la sabiduría representa. Jesús se hace carne desde Génesis, ¿ustedes recuerdan? Al principio existían las tinieblas, la tierra era deforme, se hizo la luz, vino la luz. El nacimiento de Jesús es eso, trae la luz de arriba a abajo, del cielo a la tierra. Por eso las dos naturalezas, divina y humana, en Jesús se da y nosotros la tenemos. Por eso la mirada no solamente es horizontal, la mirada no solamente es material, hay que ver la mirada del cielo, principalmente para de ahí ver, analizar, con la experiencia, con la observación, con la reflexión y con la oración, para poder tener una visión más allá de lo intelectual, una visión del corazón y de la razón. Luz, luz es lo que trae Jesús con su nacimiento. El rey nace, el gobernante de todas las naciones, dueño de todas las naciones, de todos los pueblos, el que da vida, interviene en toda la historia. Él viene a traer la historia tuya del pueblo y de la nación con el nacimiento de Jesús. De tal manera que si nosotros nos ponemos a dejar de lado a Jesús, a seguir las indicaciones de una minoría que justamente quiere acabar con la devoción, con el amor, el conocimiento, con la sabiduría, el entendimiento, la interpretación de una realidad material e inmaterial, porque son realidad, material e inmaterial, Dios de lo visible y de lo invisible. Jesús con su nacimiento trae eso, profundamente espiritual, para que puedan entender lo material, la realidad. ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Cómo son las relaciones interpersonales? ¿Cómo es la relación comunicativa con Dios? Todo eso trae la profundidad en el nacimiento de Dios. Por eso ese propósito de Dios del sentido a la vida es justamente para ser más optimista, para ser aventurero en el riesgo, sabiendo que la victoria le pertenece a Dios. Un mundo difícil estamos viviendo. Un mundo complicado, complejo, con tanto materialismo, con tanta soberbia, con tantas vanidades, con tanta intelectualidad, donde el hombre se cree un Dios. Ante ese mundo distinto al que una formación cristiana da, justamente desemboca en un reto a todo cristiano, católico, evangélico, anglicano, ortodoxo. Y ese reto es un desafío. ¿Cómo enfrentamos nosotros a este mundo material? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Teniendo en consideración que la gracia viene del cielo, viene de Jesús, de Dios, el uno y trino. Eso es importante. Dios es la llave para encontrar el sentido de la vida.
ese sentido de la vida que psicológicamente ha sido tratado. Y hay una diferencia, porque los que creen en Dios son más apegados a hacer terapias. Fíjense que esas terapias que hace Viktor Frankl, la logoterapia, y muchos seguidores de él, y los que están en el camino del catolicismo o del evangelismo, por decir, no deja de lado la dimensión espiritual, para nada. Es parte de la personalidad del ser humano. Eso es lo que encierra la belleza de un nacimiento de Jesús, que vino del cielo y nos dijo: tú también tienes la naturaleza humana y divina. Pero si dejas de lado lo divino, pues lógicamente, ¿qué vas a entender? No entiendes nada, no sientes nada. De ahí radica tu depresión, tu tristeza, tu derrotismo, tus frustraciones, tu cansancio. Te agotas, desgaste físico. Cuando la fuerza del cielo a veces sostiene la fuerza humana para hacer todo tipo de actividades, todo tipo de misiones, cumplir conforme vas teniendo esa línea de guía de conducta de un desarrollo humano. Desde el nacimiento. Por eso, en este mundo difícil tenemos que luchar. Luchar contra aquellos que, no creyendo en Dios, quieren o ya matan a los niños en el vientre. ¿Y qué cosa están haciendo? Impiden el desarrollo. ¿Qué cosa hacen con una juventud impetuosa, pero sacudida por tantas insatisfacciones? ¿Qué hacen? También los engañan y los quieren apartar de un camino correcto. De ahí generan violencia, cuando se pierden todo ese sentido de la vida. No tienen sentido de la vida, no tienen rumbo, no hay propósito, y todo son decepciones, frustraciones e insatisfacciones. También hay que luchar a favor de los jóvenes. También hay que luchar a favor de los adultos, de los mayores, porque lo quieren destruir, matar. La eutanasia, la asistencia al suicidio para los mayores, la inacción en el tratamiento sanitario es para los mayores, porque quieren también aniquilarlo. Entonces, el desafío de un cristiano es ese. Y nosotros vamos a hacer rápidamente, viendo cómo la luz resplandece una realidad material e inmaterial, porque es el Dios de lo visible y de lo invisible, a través de ese sustento que está escrito. Jesús no era un don nadie, tenía su genealogía. Y esa genealogía de humanidad era de todo tipo, buenos, malos, incorrectos, correctos, pero es precisamente ese lado de la naturaleza humana, la imperfección. Y Jesús viene a traer el camino a la perfección. Ese es su nacimiento. Él viene a traer la luz, viene a traer la paciencia, viene a traer la tolerancia, viene a traer la sabiduría, porque es la verdad, y esa verdad es la que tenemos que defender. Cuando nosotros vemos lo que nos dice, por ejemplo, para que vean, Eclesiástico, conocido como Ben Sirá, también uno de las sapiensales, sabidurías, entregas de conocimiento de comportamientos humanos, actitudes humanas, inclinaciones humanas, buen comportamiento, todo eso. Él nos marca algo muy importante que tiene que ver con estos que estamos viviendo aún en nuestro país y que se está globalizado. Cuando nos habla de la sinceridad, y es lo que este mundo más bien
se vive la cultura de la mentira, las lenguas farsantes, las lenguas embusteras. Todo eso está ocurriendo en estos momentos y a diario la vida cotidiana nos enseña a pelear día a día, a luchar día a día contra eso, violentando nosotros mismos nuestro interior para no contagiarnos de esas lenguas embusteras. Decía, hijo mío, no seas falso en el respeto del Señor, no te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócrita en tu trato con los hombres, vigila tus labios, no engañes al pueblo, no mientas, no te aproveches del pueblo. Muchas veces ingenuidad, ignorancia y otro manipulación de los medios y se aprovechan. Eso nos estaba enseñando Eclesiástico. Ben Sirá. No te alabes a ti mismo, porque caerás y traerás deshonra sobre tu persona. Efectivamente. Vemos caer siempre a aquellos vanidosos. Como decía también Eclesiastés, llamado también Cogelat, otro de los sabios que enseñaba comportamientos humanos. Y él hablaba de vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y eso es el hombre, ese es el ser humano. Y sobre todo cuando vive fuera de Dios, cuando aleja a Dios de su vida, cuando no tiene una formación espiritual, un entendimiento, donde su dimensión para nada representa, ni la conoce, ni sabe que es una potencialidad que tiene para ser mejor, no la usa. Entonces su intelectualidad, su vanidad de saber, conocimiento material, por eso hablan del materialismo histórico, el materialismo marxista, el materialismo ideológico y todo el materialismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren buscar, que desaparezca de nosotros todo lo que tiene que ver con el cristianismo, el sentir, el conocer, el saber, la sabiduría, el entendimiento, el análisis, la reflexión, la crítica sana. Y seguimos. No te alabes a ti mismo porque caerás y traerás deshonra sobre tu persona. El Señor descubrirá lo que ocultas y te humillará en medio de la asamblea. Porque te acercaste sin respetar al Señor, mientras tu corazón estaba lleno de falsedad. Entonces, esa es la diferencia entre aquel que tiene a Dios y el que vive sin Dios. El que vive sin Dios no tiene sentido de la vida, no hay propósito y simplemente vive a lo que salga, a lo que pueda conseguir, a lo que pueda engañar. Eso no es una celebración adecuada para lo que representa para nosotros los católicos, para los cristianos, lo que es el nacimiento de Jesús. Él interviene en la historia de los pueblos. Cuando Juan en 1 de Juan dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Dios es todo. Dios te da la historia de tu vida, te da la sabiduría porque es la sabiduría. Dios te da entendimiento, te da el amor porque es el amor. Dios es misericordioso, misericordioso porque es misericordia. Existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella.
Del cielo vino la luz y se hizo como nosotros, se hizo hombre, pero sin pecado. Y se hizo hombre porque, quizás para conocernos, ¿por qué nosotros no podemos aplicar, poner en práctica, hacer realidad todas las cosas de la enseñanza, de la creación de Dios mismo en el Antiguo Testamento? Él vino a poner en práctica todo lo que ya está, sin modificar nada. El pensamiento de Dios es uno solo, pero Él se hizo carne, se hizo verdad, aquí en la tierra, del cielo a la tierra, para que podamos nosotros participar. De repente sería como Job, que se quejaba ya en sus momentos difíciles y no pudo soportar ni entender cuál era lo que Dios estaba proponiendo para su vida y pidió un árbitro. Y de repente Jesús es nuestro árbitro. ¿Por qué? Porque ahora ya entiende, para eso vino, para saber toda la vivencia y toda la experiencia humana y poder guiarnos, enseñarnos a través de su Espíritu que quedó, porque Él regresó, pero el Espíritu Paráclito, defensor, guiador, ayudador divino, se quedó con Él. Aquí, en nuestro corazón, vive. Y por eso dice en Juan, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso que estamos hablando, esa es la luz de los hombres, no la luz material física. Eso también es de Dios. Sí, pero aquí estamos hablando profundamente de la espiritualidad, el nacimiento de Jesús. Y esto se entiende desde otra forma. No lo entendemos nosotros intelectualmente, buscando una conexión territorial o de tierra entre Jesús y lo que pasa aquí en la vida, si no tenemos nosotros esa guía y esa dirección espiritual. Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Eso es lo que pasa en estos momentos. La gente sigue viviendo en tinieblas, la gente no comprende, y lo peor de todo, que el nuevo orden mundial para todas las naciones en un pensamiento único quiere alejarnos y terminar en este año adorando a Dios, reconociendo su grandeza, alabando su majestad, admirando su conocimiento, su sabiduría, dueño de todo, dueño de nuestras vidas, dueño de las naciones, dueño de los pueblos. Eso es el nacimiento de Jesús. Grábate siempre y no aceptes aquellas condiciones, manifestaciones, y aunque la hagan ley, que te alejen tu corazón del corazón de Jesús. Muchas gracias y será hasta la próxima.